Bienvenidos nuevamente al curso de sensibilización y trato al usuario LGTBI, género, violencia. Hoy vamos a ver la lección 1 que es del módulo 3 de sensibilización en diversidad. Vamos a empezar con la lección 1, conceptos asociados al género, cómo los estereotipos, los sesgos, la igualdad, la equidad, la discriminación influyen en nuestro trabajo. Y vamos a ir definiendo estos otros conceptos asociados al género que son importantes para poder entender los demás módulos y tengamos claro porque muchas veces se nos confunde. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una idea preconcebida, ya que atribuye determinadas características en general a todos los miembros de un grupo. Y es una imagen exagerada de una persona o grupo que permite pocas variaciones o diferencias individuales. Y también podemos definirlo como creencias simplistas o inexactas sobre características típicas de un grupo de personas. Entonces, es una idea preconcebida, es una imagen exagerada y son creencias simplistas e inexactas. ¿Ya? Entonces, para poder definir bien lo que son los estereotipos y los sesgos, vamos a empezar a decir que los estereotipos van a funcionar como unos atajos, ¿ya? Cognitivos en el procesamiento de la información. Como ustedes son personal de salud, muchos tendrán conocimiento sobre esto, pero es más fácil que los puedan entender ustedes y no el común de las personas, ¿ya? Tendemos a categorizar y hacer intuiciones rápidas respecto a cualquier objeto, respecto a un animal o una persona. Entonces, inmediatamente nosotros hacemos asociaciones, ya esos atajos cognitivos. Este proceso es esencial para nuestra supervivencia, es decir, para responder adaptativamente a las novedades que se nos presentan. Les voy a hacer este experimento, les voy a mostrar unas imágenes y ustedes van a pensar en esas imágenes. Tenemos esa imagen, la segunda imagen, bueno, la primera imagen es una silla, la segunda imagen es una manzana, y este es un perro. Dijimos que los estereotipos funcionan como atajos cognitivos en el procesamiento de la información y tendemos a categorizar y hacer intuiciones rápidas respecto de cualquier objeto, animal y persona. Entonces, cuando ves el primer objeto, que es una silla, lo categorizas como una silla y reconoce que probablemente te puedas sentar en ella, que es una silla de una consulta, de una recepción, pero puede ser que ¿cómo se llama? Que no sea así. Y el otro objeto es una manzana, que es comestible, y también es un perro, probablemente ladra, come carne, no habla español. Y estos son estereotipos acerca de las sillas, las manzanas y los perros. Y no significa que sea lógicamente cierto. Podría ser que el perro sea vegetariano, que no coma carne, que la manzana sea venenosa y sea una silla explosiva, no sea la silla de una casa, etc. No necesariamente, lógicamente, tienen que ser ciertos estos estereotipos. Y también categorizamos a las personas, ¿ya? No solo objetos ni animales, sino también a las personas. Tenemos en nuestra mente estereotipos sobre hombres, mujeres, los adolescentes, las personas mayores, los musulmanes, ¿ya? Y estos estereotipos pueden ser positivos. Las personas, por ejemplo, las personas del sur son más amables. Solemos tener una visión positiva de nuestro propio grupo,
¿ya? Esto se ve mucho en redes sociales cuando los jóvenes de diferentes países empiezan a pelear, como nosotros los chilenos somos mejores en esto, los chilenos cantamos mejor el himno, el pisco es chileno, y así. Entonces siempre nosotros vamos a tener una visión positiva de nuestro propio grupo. Y con frecuencia son perspectivas acertadas. Por ejemplo, los norteamericanos son más altos que los mexicanos. Los argentinos gritan más que los peruanos en los partidos de fútbol. Los japoneses son disciplinados. Que son perspectivas acertadas, ¿ya? Y con frecuencia las utilizamos. Con frecuencia poseer estereotipos nos permite hacer generalizaciones razonables del mundo que nos rodea, ¿ya? Pero también hay aspectos negativos, también hay estereotipos negativos. Y la información que manejamos a menudo no es precisa ni fiable, ¿ya? Y esos son los sesgos, ¿ya? Los sesgos de confirmación, por ejemplo, es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que nos confirma nuestras propias creencias e hipótesis. Por ejemplo, bueno, y dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas, o sea, no, es así. Y es un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático en el razonamiento. Después vamos a ver cómo se razona. Por ejemplo, si crees que los argentinos o cualquier otra nacionalidad son tacaños, ¿ya? Cuando veas una persona argentina tacaña, eso confirma tu teoría, ¿ya? Cuando veas una persona argentina generosa económicamente, vas a ignorar. Generalmente uno ignora y dice, no, eso es una excepción. Y lo consideras que no es un verdadero argentino también. Si crees que los hombres son homosexuales, son afeminados. Si crees que las personas de color son delincuentes. Entonces, estos son sesgos de confirmación. Y los sesgos son ideas preconcebidas, ¿ya? Comunes y cotidianas que reflejan nuestra visión del mundo. Está muy extendida, ¿ya? Y resultan universales para la mayor parte de la humanidad, de forma innata, porque lo vamos aprendiendo, como parte de nuestra herencia genético-cultural, y ejercen influjo sin que seamos conscientes de esto. Mire, la mente humana recibe 11 millones de piezas de información por segundo, pero el cerebro solo es consciente de 40 piezas de información por segundo. Como seres humanos contamos con mecanismos internos que les permiten procesar toda la información. Y aquí es donde entran los sesgos, nos permiten filtrar información rápidamente, tomar decisiones incluso cuando nos faltan datos y confiamos en nuestro instinto, pero también fomentan la toma de decisiones defectuosas y los errores de juicio. Y por ejemplo, en un lugar de trabajo donde influyen en todo, desde las decisiones de tratamiento hasta nuestras interacciones con los compañeros de trabajo, pueden resultar especialmente costosas, ¿ya? Entonces, como seres humanos tenemos mecanismos internos que nos permiten procesar toda esa información y tomar potencialmente decisiones que salvan vidas. Ya, como ustedes son funcionarios de la salud, voy a mostrarles el dibujo del cerebro, ¿ya? El cerebro, ¿no? Está dividido, según el concepto de Paul Bach, en tres partes. Tenemos el cerebro humano, el cerebro emocional, ¿ya? El cerebro reptiliano, el cerebro emocional o cerebro límbico también, o el cerebro humano, el cerebro cortical o neocórtex. Y el cerebro reptiliano, ¿ya? Es la parte más primitiva de nuestro cerebro, que nos ayuda con la supervivencia, estado de lucha y huida. Esta parte de nuestro cerebro es la que toma toda la información recibida en cuestión de un segundo y nos dice si algo o alguien es una amenaza.
Aquí es donde el sesgo tiende a vivir. Si bien el cerebro reptiliano nos permite filtrar la información rápidamente, tomar decisiones, incluso cuando nos faltan datos, dijimos, y confiar en nuestro instinto, esta parte del cerebro es propensa a tomar decisiones erróneas y cometer errores de juicio. Y observen lo pequeño que es, ¿ya? Lo pequeño que es la parte del cerebro reptiliano. No hay mucho espacio para razonar y racionalizar. Es un mecanismo más bien de supervivencia primitivo, ¿ya? Es donde está la actividad del sueño, la actividad física, de reaccionar, de respirar, despertar, el ritmo cardíaco, es donde está el instinto. Y, sin embargo, la realidad es que somos humanos con capacidad de utilizar todo nuestro cerebro. Y ustedes como profesionales deben hacerlo, deberíamos hacerlo. Bueno, a diferencia del cerebro reptiliano y el cerebro emocional es donde se concentran las emociones, el interactuar, ¿cómo se llama? Que es la parte de la motivación, el cooperar, la parte de las emociones más que nada. Entonces, el cerebro humano, la parte cortical, la parte del lenguaje, de la memoria, lectoescritura, razonamiento abstracto, el cerebro humano procesa mejor el razonamiento y la racionalización. Estos también son mecanismos de supervivencia primitivos, sin embargo, la realidad es que somos humanos con la capacidad de utilizar todo nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, cuando se trata de prejuicios, debemos pasar conscientemente de un cerebro de procesamiento de reptil, o sea, pasar de piloto automático, eso de lucha y huida, al cerebro de las emociones y al cerebro humano, al cerebro en la parte del pensamiento, la conciencia, el razonamiento, la imaginación y racionalizar. Cuando se trata de prejuicio, debemos mover conscientemente nuestro cerebro reptiliano al cerebro humano. ¿Cómo? Bueno, reconocemos que todos tenemos prejuicios. Tenemos que identificar cuáles se aplican a nosotros y cuidarnos de ellos o hacernos cargo. Y que otros también, personas que están a nuestro cargo, personas que se hagan también responsables de tomar decisiones, especialmente si reconocemos que practicamos con frecuencia uno más de estos sesgos y perjuicios. A todos nos afectan los prejuicios inconscientemente, pero al tomar conciencia de estas formas de pensar, podemos trabajar para superarla, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, solidario y productivo. Bien, nosotros, el cerebro emocional, el reptiliano, abarca el 85% y el cerebro, el racionamiento solo el 15%. Y nuestras decisiones dependen de eso. Por ejemplo, no tenemos problemas morales en juzgar sillas, manzanas, perros, a partir de los estereotipos. Por ejemplo, no parece que tengamos problemas morales por atribuir rasgos de personalidad a diferentes razas de perros. El lebrel inglés es más pasivo y cariñoso que el pitbull. Entonces no tenemos problema con eso, ¿ya? Pero sí podríamos tener problemas morales al juzgar de esta manera los grupos de personas, incluidas las consiguientes consecuencias de esos juicios. Porque cuando nosotros hacemos juicio, bueno, nos quedamos callados, pero muchas veces si nos quedamos callados, recuerden que inmediatamente tomamos decisiones y se van quedando grabados en el cerebro reptiliano. Entonces hay que ser consciente, esto no debe ser así. Y los prejuicios nos hacen etiquetar a los demás, por ejemplo, por su apariencia. Cosa que debemos tener conciencia de ello para irlo cambiando. Y les hago ¿qué ves ahí? Porque Maquiavelo decía, pocos ven lo que somos,
pero todos ven lo que aparentamos. Eso de la que las apariencias se engañan, ¿cuántas veces no nos ha pasado? ¿Ya? Que las apariencias nos engañan. ¿Ves una maestra, una abogada o una madre de familia? ¿Qué pensabas que te estaba preguntando? ¿O qué viste primero? Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves? ¿Ves amigos, esposos, colegas? Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias y catalogamos a una persona solo por su apariencia. ¿Ya? Vemos una persona con apariencias musulmanas y enseguida le empezamos a poner etiquetas, ¿ya? Le ponemos etiquetas y discriminamos, ponemos estereotipos, sesgamos. Si bien, como se ha dicho anteriormente, estereotipar puede constituir un proceso mental indispensable que permite organizar y categorizar la información recibida con la finalidad de simplificar el entendimiento, dicha función cognitiva nos va a resultar problemática cuando tengamos sesgo y va a ser problemática cuando niega un derecho o un beneficio, cuando impone una carga o cuando margina a la persona y vulnera su dignidad. Ahí ya deja de ser un estereotipo positivo, ¿ya? Y hay muchos experimentos sobre eso, los sesgos que tenemos nosotros sobre las apariencias. ¿Ya? Miren, vean este video. Vamos a repetirlo porque no se cargó bien. Bueno, vemos en la primera parte del video que la niña vestía con un abrigo y todo el mundo se para a preguntarle cómo se llama, quién es, cuántos años tiene, que si está sola. La gente empezó a llamar a la policía y cuando la misma niña se le transformó y se le puso como una pordiosera, nadie se paró, ni siquiera la miraban. Y esto mismo se hizo en un restaurante.
parte quiero que la vean bien. Perdón, se corrió. Vamos a adelantarlo un poco. Aquí vemos en la segunda parte como del experimento, es que la niña también la visten bien y la gente la abraza, le da besos, le hace ¿cómo se llama? Hasta origami, se ríen con ella, dicen, oh, qué linda la niña. Y cuando la niña es por diosera y entra, la gente retira la cartera, no le da la pasada, le empiezan a decir que se vaya, y un hombre llama para que saquen a la niña. Bueno, la niña era una actriz, pero se sintió terrible, salió corriendo. Bueno, fue como una... a mí no me gusta mucho, este video es antiguo, pero ella vivió, sufrió en ese momento porque la gente la rechazaba, y ella misma decía, sentía pena porque yo andaba con toda la ropa sucia, y la gente me decía que me fuera, me ponía mala cara, me trató mal. Entonces, esos sesgos inconscientes que tenemos son perjudiciales y son negativos cuando afectan la dignidad de las personas. ¿Y cuántas veces no hacemos esto? Cuando se nos acerca un niño a pedir, o se nos acerca una persona a pedirnos, nosotros les contestamos mal. Por último dicen, disculpe, no tengo. Disculpe, no, ¿cómo se llama? No lo puedo atender. Pero no tratar mal a la persona, porque es atentar contra la dignidad de la persona, contra sus derechos humanos. Y los estereotipos de género, ¿qué son los estereotipos de género? Son modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir los hombres y las mujeres en una sociedad, y representan un conjunto de atributos o características que se asignan a mujeres y hombres. No se toman en cuenta sus verdaderas características, capacidades y sentimientos. Es como que son así tajantes, sin ir más allá. O sea, el hombre es racional, mujeriego, son fuertes, son líderes, son independientes, son agresivos, etc. Y las mujeres son sensibles, son tiernas, son débiles, son guapas, son dependientes, son intransigentes. Bueno, los anteriores son ejemplos de las valoraciones de lo femenino y masculino, que contribuye a reforzar los estereotipos de género. En la actualidad, aunque la situación de la mujer con respecto a los hombres ha mejorado considerablemente en lo que igualdad se refiere, aún el sexo femenino sigue plagado de grandes estereotipos que condicionan y afectan la vida de las mujeres de una forma muy negativa en comparación con los estereotipos que existen para el sexo masculino, porque también hay estereotipos masculinos. Aunque seamos conscientes de esto, podrían considerarse que son hábitos, ¿no? Y creencias que tenemos súper arraigadas en nuestro interior debido a que vamos aprendiendo desde que somos pequeños, ¿ya? Eso de que las niñas juegan con muñecas, los niños con autitos, por lo que si queremos actuar, debemos hacerlo desde los principales agentes socializadores, como son las familias, las escuelas, los medios de comunicación, la prensa, la comunidad, los lugares de trabajo.
Y bueno, siempre que hablamos de estereotipos de género nos solemos referir a hombres y mujeres, pero sin embargo también existen estereotipos cuando hablamos de inmigrantes, de personas con discapacidad, de personas LGBTI. Podríamos decir que los estereotipos abarcan todo, todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, todas las nacionalidades, todos los gustos, los intereses, no sé, por tribus urbanas, etc. Y un estereotipo de género, cuando se le adjudica mayor jerarquía y valor a un sexo que a otro, entonces hablamos de estereotipos sexistas, que por lo general los estereotipos sexistas tienden a minusvalorar a las niñas y a las mujeres y sobrevalorar a los niños y los varones, sin que exista una razón para ello. Por ejemplo, cuando dicen, van manejando y dicen, bueno, mujer tenías que ser. Y si vamos a las estadísticas, los que más cometen infracciones y accidentes de tránsito son los hombres. Entonces, sin tener una justificación razonable, sino que nos viene a la mente en el primer instante. Y los estereotipos sexistas también de los medios de comunicación, de la propaganda, que la parte, ¿cómo se llama? La parte se sexualiza a la mujer. Y estos estereotipos todos los días nos enfrentamos día a día, nos van invadiendo con estereotipos. Entonces hay que tratar de, ¿cómo se llama? No de atacar, sino de ser conscientes e ir cambiando esta mentalidad. Porque nosotros como Estado tenemos la obligación de, a través, por recomendación de la Convención de todas las formas de ¿cómo se llama?, discriminación contra la mujer, tenemos que ir derribando estos estereotipos y construyendo estereotipos positivos. Y por ejemplo, cuando sea grande quiero ser princesa en un castillo. Yo quiero ser un viajero. Yo cuando grande voy a ser un superhéroe. En este Día del Niño, los juguetes de tus sueños están en Falabella. Y en falabella.com. ¡Feliz día para todos los niños! Esta es la típica propaganda de los días del niño, de Navidad, que le asignan estereotipos, o sea, regalos que son de niños y niñas, ¿ya? Pero como nuestro país tiene que cumplir con las convenciones internacionales y la obligación que tenemos de ir derribando estos estereotipos, el gobierno tiene que hacer campañas que visibilicen y derriben estos estereotipos. Entonces, generalmente... Regala igualdad. Juegos y juguetes solo para niños y para niñas fomentan roles sociales que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres. Si les muestras la diversidad de juguetes, les muestras un mundo diverso. En esta celebración, para regalar igualdad, te recomendamos: regala colectividad. Los juguetes colectivos fomentan la participación de niños y niñas en igualdad de condiciones. Regala equidad. Rompe el molde. No encasilles a niños y niñas reproduciendo roles estereotipados. Regala color. Azul y rosado no son los únicos colores. Atrévete. El arco iris nos ofrece múltiples combinaciones. Regala creatividad, fomenta la imaginación de niños y niñas y les abrirás un mundo de posibilidades. Regala experiencias, el aire libre, los museos, el teatro y el cine también pueden ser grandes regalos. En esta celebración, regala sin estereotipos. A niños y niñas, regala igualdad. Entonces, como Estado, el Estado tiene que derribar estos prejuicios. No se puede prohibir, por ejemplo, que se haga propaganda sexista, pero sí fomentar los estereotipos positivos. Y aquí, en esta lámina, ¿ya? Les pregunto, con 80 años viajó a una zona inaccesible de Afganistán.
A los 84 descendió en balsa por el Éufrates y a los 89 subió el Himalaya en una mula. ¿Quién protagoniza esta historia? ¿A quién se les viene a la mente y piensan que podría protagonizar esta historia? Esta historia, ¿ya? Es Freya Stark, una exploradora británica, es una mujer que falleció a los 100 años, participó en la Primera Guerra Mundial como voluntaria de la Cruz Roja, fue la primera occidental en viajar a regiones Oriente Medio, Siria, Irán, Irak, Kuwait, Yemen. Se lanzó a la aventura plasmando sus intrépidas vivencias en más de 25 libros, era escritora, voluntaria de la Cruz Roja, fue una de las pocas mujeres de su tiempo que no solo no se impuso en un ámbito fundamentalmente, ¿cómo se llama?, liderado por hombres, sino que les superó en hazaña. Cumplió 80 años en ruta a China, haciendo la ruta China, India, Asia Central, Irán, y para ese entonces ya hablaba 10 idiomas. Ha sido galardonada por la Cruz Roja del Imperio Británico en 1953 y es dama del Imperio Británico en 1972. Y con 89 años escaló algunos pasos del Himalaya a 5.000 metros de altura y murió en 1993 en Italia. Entonces, cuando decimos, ¿cómo se llama? Inmediatamente nosotros, la mayoría, les aseguro que pensó que era un hombre. Porque nosotros tenemos esos sesgos de que estas cosas solamente las podrían hacer los hombres. Y ¿cómo desmontar esos sesgos y potenciar el valor? ¿Cómo construir estereotipos, ¿cómo se llama?, positivos? ¿Cómo? Pero lo que tenemos que hacer antes es, lo primero que tenemos que hacer es cuáles son esos estereotipos, cuáles son esos sesgos, averiguar de dónde y cómo se manifiestan, ¿ya? Porque a menudo nuestros datos no son fiables. Entonces tenemos que ir conociendo cuáles son los estereotipos, porque recibimos información de la televisión, de la escuela, de la familia, de los amigos, no, si eso no es así, de las redes sociales, ¿ya? Por ejemplo, en las audiciones ciegas de músicos, los estereotipos que existían sobre las mujeres y la interpretación de la música clásica eran falsos, ¿ya? Las mujeres tienen mejor técnica, decían que tienen menos técnica, son menos apasionadas y temperamentales en la interpretación, tienen menos fuerza, menos genialidad. Entonces, se hacen hoy en día las audiciones ciegas. Se pone un biombo, como ustedes ven en la foto, y las personas que evalúan están atrás y no saben el que está atrás cómo es, ¿ya? Entonces se evitan sesgos tanto de género, se evitan sexos de raza, de todo tipo. Y el primero que hizo esto fue la Orquesta Sinfónica de Boston. En 1952 tomó la decisión de que, bueno, por la que se hizo súper famoso, que fueron las audiciones a ciegas. Y consistía en pedir a los músicos candidatos que tocaran detrás del biombo durante las pruebas para verificar que, más que nada, en esa época, que el género no influyera en la evaluación, porque no había mujeres músicos, ¿ya? Entonces, al principio, pusieron el biombo, no tuvo mucho efecto, ¿cómo se llama?, sobre quién superaba las primeras rondas de selección. Entonces el comité dijo, chuta, algo está pasando. Entonces se dieron cuenta que ¿cómo se llama?, el piqueteo así, de los tacones, ¿ya?, de las mujeres podrían estar anulando ese efecto del biombo, y pidieron a todos que se sacaran los zapatos antes de entrar. Entonces se sacan los zapatos, ¿ya?
Y ya, como no tenían el ruido de las pisadas, que revelara el género del candidato, entonces los evaluadores tenían que agudizar el oído y se centraron solo en la música. Entonces, durante la época de los 70, otras orquestas también empezaron a adoptar el mismo procedimiento de la Sinfónica de Boston, y en los años 90 muchas de estas orquestas ya habían visto crecer la proporción de mujeres. La Filarmónica de Nueva York, por ejemplo, alcanzó 35% de intérpretes femeninas el año 97, lo que es un cambio drástico tras décadas y décadas sin tener ninguna mujer. Y se hizo un estudio de 11 orquestas importantes y se descubrió que el 55% de estas nuevas contrataciones mujeres eran atribuibles a la práctica de pruebas a ciegas. Entonces, a lo que decíamos atrás, ¿cómo desmontar los sesgos y potenciar el valor? Bueno, primero tenemos que averiguar dónde están los sesgos y cómo se manifiestan. Y un ejemplo de esto son las audiciones a ciegas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La trombonista, se llama trombonista, el trombón. En 1980 se llama Avi Conant. Había presentado 11 solicitudes a vacantes de orquesta en toda Europa para ocupar un puesto de biombo, un puesto de primer trombón. Y la Filarmónica de Múnich accedió a escucharla junto a otros 30 aspirantes en una audición a ciega. ¿Y por qué se hizo audición a ciega? Porque no se hacía allá en Europa. Se hizo porque justo en ese año, uno de los candidatos era hijo de un miembro de la orquesta. Entonces, para evitar darle beneficios a este hijo del miembro de la orquesta, se puso el biombo. Entonces, ¿qué pasó? Que fue seleccionada por error, ya que pensaban que Conan era un hombre. Y entonces, pero quedaron fascinados con ella. En segundos se dieron cuenta que era la persona que buscaba. Lo que no se percataron era que habían elegido a una mujer, que nunca lo habían hecho. La tradición siempre había mostrado la incapacidad de una mujer para poder ser el primer trombón en una prestigiosa orquesta. Además, el trombón ha sido considerado un instrumento masculino por naturaleza, que son utilizados en las bandas militares. Bueno, aunque accedieron a contratar a Avi Conant, solo tardó un año en ser degradada segundo trombón. Y bueno, ella dice que no se amedrentó frente a la acusación. Bueno, el director la acusaba, decía que ella no tenía capacidad suficiente pulmonar, que no tenía fuerza física para tocar, y se demoró 8 años en recuperar su puesto, teniendo que demostrar que su capacidad pulmonar era muy superior a la media de los hombres, y lo logró. Bueno, ¿qué nos beneficia no estar sujetos a roles y estereotipos? En cuanto a los roles y estereotipos de género. En cuanto a las mujeres, disminuye la carga del trabajo doméstico, porque los estereotipos dicen que las mujeres se quedan en la casa, que tienen su mundo en el mundo privado, ¿ya? Y se les reducen las oportunidades de salir al mundo público. Hay más oportunidades para el trabajo bien remunerado, porque ya no tener estereotipos ni sesgos, bien como la mujer que logró entrar a la orquesta, hay más oportunidades de trabajo bien remunerado. También hay más oportunidades de participación política, esos sesgos y estereotipos de que las mujeres no deben participar en política. Hay más oportunidades de crecimiento profesional, personal. Hay más facilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? Porque la mujer no está hecho solo para procrear. Entonces, se facilita, al reconocer esto, a los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, a los tratamientos anticonceptivos. Y los hombres, hay menos presión social para desempeñarse como los únicos proveedores del hogar.
¿ya? Porque la mujer participa ya en el trabajo y puede experimentar la paternidad responsable, eso que las mujeres solo cuidan a los hijos, ¿ya? Y ellos se preocupan solo de ser proveedores. Entonces, empiezan cuando se derriban estos estereotipos, hay leyes, hay legislación que permite que los hombres también puedan, por ejemplo, tomarse el postnatal parental. Hay menos carga para cumplir con la expectativa de ese hombre seductor, o sea, esa imagen que siempre aparece en televisión, que el hombre perfecto, el hombre seductor, que todas las mujeres se enamoran. Entonces se van bajando esos estereotipos, que es un estereotipo de género, y el hombre es como que es más relajado. Disminuye los riesgos de morir por razones de violencia. Uno de los estereotipos de la masculinidad más marcada es que el hombre es violento, o sea, apenas lo tocan y el hombre es el que anda con la pistola, el hombre es el que hace la guerra. Al derribar todo esto, las nuevas masculinidades prescriben a los hombres que no deben ser violentos. A los países las masculinidades le cuestan millones o billones de dólares. Entonces hay menos muertes de hombres por razones de violencia. Pueden compartir el trabajo doméstico, la afectividad familiar y resolver los conflictos sin el uso de la violencia. Empiezan a equiparse hombre y mujer. El hombre no tiene por qué ser, la violencia de género disminuye, ¿ya? Porque lo que es la igualdad de género, ¿ya? Define las diferencias entre hombres y mujeres no tengan un significado discriminatorio. No hay normas de género correctas o equivocadas, sino cuando estas normas o estos estereotipos dan lugar al maltrato de las personas en su sexo, de un sexo por las del otro, o a una diferencia de poder y oportunidades, pueden conducir a la discriminación y por lo tanto a la desigualdad y la inequidad también, por ejemplo, en el ámbito de la salud. ¿Y qué es equidad y qué es igualdad? ¿Ya? Equidad e igualdad no son lo mismo. Frecuentemente nosotros utilizamos los términos de igualdad y equidad como sinónimos, pero no son sinónimos. Son implicaciones que se desprenden de cada uno de estos principios. Los resultados son distintas y no podemos asimilarlas el uno con el otro. Pero también ambos son dimensiones de la justicia social. En teoría, la equidad y la igualdad son dos principios estrechamente relacionados, pero son distintos. La equidad introduce un principio ético de justicia en la igualdad, y la equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar a una sociedad más justa. Una sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad, será una sociedad injusta, ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos. Y al mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se reconocen como iguales, tampoco es justa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en esta imagen, que es muy típica, la igualdad es tres personas, porque este es un adulto, querían ver un partido y no podían porque tenían una barrera por delante. Entonces se les entregó 3 cajones a cada uno. Eso es igualdad. A todos se les entregó lo mismo. Pero no todos consiguen el mismo objetivo. Ya esta persona, esta persona pudo ver, esta también pudo ver, pero apenas, pero la persona más pequeña no pudo ver. Entonces, ¿qué pasa? Aquí repartimos equitativamente los cajoncitos y se le entregó, le dimos el del más alto que podía ver sin cajones, se lo dimos al más pequeño y quedaron todos a la misma altura. Entonces, igualdad y equidad no son lo mismo. Ante un mismo problema, lo justo es dar lo mismo a todo el mundo,
o cada uno lo que necesite. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Vemos la distinción. Ejemplo. Ejemplos así más cotidianos, que nos confundimos con que los usamos indistintamente. Bueno, los medios, en la televisión, en redes sociales, está lleno de notas y de violencia contra las mujeres y sobre discriminación. Por ejemplo, mi primer acoso, hashtag 24A, hashtag ni una menos, hashtag justicia para Antonio. Cada uno de estos casos ha generado, por un lado, más violencia y revictimización por visibilizarlo, y por el otro lado, una reflexión acerca de cómo Chile aún es un país profundamente machista y estamos muy lejos de tener igualdad de género. Sin embargo, dentro de esa reflexión acerca de la falta de igualdad de género, en pocas ocasiones vamos a hablar acerca de la definición específica de lo que implica, incluso existe una confusión constante acerca de lo que buscamos en igualdad de género o equidad de género. Y siempre esto lo vamos a ver en los casos mencionados, cuando se utilizan los términos. Cuando vemos una nota de prensa, vemos que utilizan indistintamente igualdad de género, equidad de género, como que si fueran lo mismo. Pero la igualdad de significa igualdad de oportunidades y acceso a los recursos y los servicios. Dentro de las familias, las comunidades y la sociedad en general para las mujeres y los hombres de cualquier edad. Esto incluye los beneficios iguales de las leyes y políticas y también los recursos como el poder de toma de decisiones, la educación, los servicios sociales y cosas por el estilo. Entonces, la igualdad de género significa que las mujeres tengan las mismas oportunidades en la vida que los hombres y viceversa, incluida la capacidad de participar en la esfera pública. La igualdad de género no consiste en considerar a las mujeres y a los hombres como si fueran lo mismo, ¿ya? Lo cual es una idea errónea y bastante común. Entonces, no es hacer que el hombre y la mujer sean lo mismo, son diferentes, más bien se debe asegurar que las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades para acceder y controlar los productos socialmente valorados, las herramientas y los recursos, todos los cuales son derechos humanos elementales a los cuales se tiene derecho. Como dice Kofi Annan, la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. ¿Y la igualdad? ¿Qué es la igualdad de género en salud? Entonces, la igualdad de género en salud significa que las mujeres y los hombres tienen las mismas oportunidades y condiciones para realizar sus derechos y su potencial para estar saludables, contribuir al desarrollo sanitario y beneficiarse de los resultados. El informe de ONU Mujeres, las mujeres y la salud, que dice los datos de hoy y la agenda de mañana, dice que a pesar del progreso alcanzado, la sociedad sigue fallando a las mujeres en momentos claves de su vida. ¿Ya? Entonces, siguen existiendo, a pesar de que el derecho a la salud es contemplado como un derecho humano desde 1948, sin embargo, todavía existen leyes y recursos insuficientes, falta de integración del enfoque de género, desconocimiento por parte de la sociedad y desigualdades en salud. ¿Ya? Entonces, a pesar de este derecho, hay diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas en cuanto a la exposición a riesgo, la vulnerabilidad, enfermedades y la mortalidad. Esta
Por esta razón, los trabajadores y trabajadoras de la salud, los encargados de la planificación, tienen que prestar atención a la igualdad de género, en reconocer esos desequilibrios tradicionales en los sistemas de salud, hacer que el sistema de salud responda mejor a las necesidades de salud de las mujeres, equidad en el acceso al tratamiento y los resultados para los hombres y mujeres, las niñas y los niños. Bueno, y la igualdad de género en salud está específicamente relacionado con el género. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen 17 objetivos, el objetivo número 5 tiene que ver con la igualdad de género y el objetivo número 3 tiene que ver con el bienestar y la salud. Y empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además tiene un efecto multiplicador a todas las áreas del desarrollo, como lo es la salud. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros. Empezarlo de nuevo para que se vaya cargando. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Mujeres y niñas sufren sistemáticamente discriminación y desigualdad en todo el mundo. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. En el ámbito doméstico, dedicamos 3 veces más de tiempo a las tareas del hogar. En el laboral, nos topamos con la brecha salarial y los techos de cristal. En el institucional, ocupamos menos de 1/3 de los puestos. 37.000 niñas al día se ven obligadas a contraer matrimonio. La Agenda 2030 recoge las cuestiones de igualdad de manera transversal, porque la desigualdad se da en todas las facetas de la vida. La Agenda 2030 incide en la eliminación de todas las formas de violencia machista, incluidas la trata, la explotación sexual, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, promoviendo la corresponsabilidad, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la igualdad de derechos a los recursos económicos, a la propiedad, al control de la tierra y otros tipos de bienes, a los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, la participación plena y efectiva en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, políticas y leyes que promuevan el empoderamiento de las niñas y las mujeres a todos los niveles. La igualdad de género es un derecho humano fundamental, indispensable para la sostenibilidad del planeta. Somos la mitad de la población y tenemos que contar como tal. ¿Nos ponemos a ello? Bueno. ¿Y qué es la equidad de género? La equidad de género significa la imparcialidad y justicia en la distribución de los beneficios, del poder, de los recursos y responsabilidades entre mujeres y hombres. Reconoce que las mujeres y los hombres tienen necesidades, acceso y controlan los recursos de manera diferente y que estas diferencias deben ser abordadas de una manera que rectifique el desequilibrio entre ambos sexos. Entonces, la equidad es el medio y la igualdad va a ser el resultado. La equidad de género en salud se refiere a la ausencia de diferencias injustas, evitables o prevenibles de la salud entre diferentes grupos de la población. ¿Ya? Igualdad o equidad de género, entonces igualdad
es derecho humano, acceso a oportunidades y efectos de las mismas condiciones sociales. Y equidad es justicia, cubre necesidades y intereses ético-normativas de las personas en desventaja. Diferencia entre igualdad y equidad de género en salud. La equidad es diferente a la igualdad. La equidad es acerca de cómo los servicios públicos atienden a las diferentes necesidades de la población, mientras que la igualdad es acerca de asegurar que todas y todos tengan las mismas oportunidades para lograr mantener la salud. ¿Ya? Entonces, la igualdad es asegurar que todas y todos tengan las mismas oportunidades para lograr y mantener la salud. Un ejemplo de inequidad en salud. Las necesidades y los obstáculos a la salud para hombres y mujeres son distintos. Los hombres mueren por causas externas 4 veces más que las mujeres. Las mujeres pagan, por ejemplo, 16%, 40% más por la atención de salud, viven más años, proporcionan más cuidados remunerados. Entre el 9 y 39% de las embarazadas o son madres están embarazadas o son madres limitando, ¿cómo se llama?, sus oportunidades de vida. Las personas LGBT sufren discriminación y exclusión en los servicios de salud. Entonces, aquí tenemos ejemplos de inequidad. Es necesario que los trabajadores y trabajadoras de la salud comprendan las diferencias entre equidad e igualdad, a fin de que puedan formular respuestas justas y eficaces e incorporar estrategias que aborden estas necesidades y realidades distintas a las mujeres y a los hombres. Un enfoque de equidad de género implica que deben analizar todas las políticas e intervenciones a fin de determinar sus repercusiones en las relaciones de género. Esto requiere un replanteamiento de las políticas y programas para tener en cuenta las realidades y los intereses diferentes de los hombres y las mujeres, y tomar en cuenta las contribuciones reproductivas no remuneradas, en su mayoría realizadas por mujeres, al cuidado de la salud de los hogares. Entonces, estas estrategias de incorporación de la perspectiva de género forman parte de la equidad de género y salud. Aquí les voy a dar como un ejemplo que yo siempre lo doy para entender mejor lo que es inequidad, ¿ya? Este es un proceso de selección, ¿ya? Y un profesor le dice que para la selección justa todo el mundo tiene que hacer el mismo examen y tienen que, por favor, subir el árbol. Entonces, preguntamos, ¿el proceso de selección es justo como establece el profesor? ¿Todos tienen una misma oportunidad, igual de tomar la prueba? ¿Se han considerado sus necesidades específicas? Esta prueba obviamente es igual para todos, ¿ya? Pero ¿es equitativa? Por ejemplo, el elefante no puede subir a los árboles, obviamente, no puede participar en la selección y va a fracasar automáticamente. Mejor que se vaya para la casa y se olvide de tomar la prueba. El pececito, si intenta realizar la prueba, debe salir del agua y morirá si intenta hacer la prueba saliendo de su ambiente, que es el agua, ¿no? La foca tampoco, porque se puede arrastrar hasta el árbol, pero no va a poder subir porque es imposible subir con sus aletas, porque es como un pescadito que puede respirar fuera del agua. ¿Cómo se llama? El perro, sí hay perros que suben a los árboles, pero a lo mejor puede llegar así como a trepar un poquito, pero se va a caer. No son trepadores de árboles los perros, aunque yo conocí uno que trepaba árboles. ¿Cómo se llama? Y el pajarito que está ahí al lado del mono. Bueno, puede volar arriba del árbol,
pero el profesor específicamente dijo que la prueba es trepar al árbol. Y el ave tiene las herramientas para pasar la prueba, puede ser seleccionado, pero las reglas de la prueba dicen que no debería tener éxito porque deben trepar, ¿ya? A menos que el pajarito vaya saltando. ¿Ya? El pingüino también, o sea, a pesar de que es un ave, no tiene alas y no va a poder trepar, o sea, ni siquiera podría, se quedaría abajo del árbol. Y el mono tiene muchas herramientas a su disposición, obviamente, para pasar esta prueba súper fácilmente, porque es su hábitat natural, él vive en los árboles. Entonces, esta prueba prácticamente fue diseñada para que el mono tenga éxito. Entonces, aunque todos los animales del dibujo tengan la misma oportunidad de responder la prueba, o sea, igualdad, es injusta porque no todos tienen la misma capacidad para trepar el árbol. Entonces, eso es una inequidad. ¿Y qué dice este ejercicio? Bueno, una caricatura que nos recuerda que tenemos que pensar en las circunstancias de vida, las herramientas y los recursos al alcance de las personas cuando diseñamos programas o políticas de salud. Al igual que esa prueba con fallos del profesor, necesitamos pensar en la justicia y la equidad cuando diseñamos programas, pero también asegurar que todos tengan una oportunidad igual de acceder y beneficiarse de ello. Y esta es una respuesta que se dio efectivamente en una conferencia. Un hombre se levantó y dice, ¿podría explicarme la relación entre igualdad y equidad? Y dijeron, la igualdad no consiste en eliminar las diferencias, sino en valorarlas y darles un trato equivalente para superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales. Dado que el trato igualitario a desiguales solo genera más desigualdad, como el dibujo de los cajoncitos. Entonces, le damos un trato igualitario, pero eso genera más desigualdad. La igualdad requiere de la aplicación de políticas de equidad, ¿ya? O sea, ponerle más cajones al otro, que compensen las condiciones sociales que colocan a unos grupos de mujeres en desventaja respecto a los hombres y otras mujeres. Por eso, la igualdad y la equidad son dos caras de la misma moneda, por lo que es incorrecto utilizar un concepto para sustituir al otro. Aquí es otro video.
porque como dice el video, no somos talla única, tenemos que fijarnos en las diferencias para conseguir la igualdad a través de la equidad. Y aquí les dejo los dos conceptos, ¿ya? Para que lo tengan más claros ahí juntos. Y bueno, no debemos olvidar que igualdad y equidad, aunque relacionados, no son lo mismo. Cuando establecemos una política de igualdad, que busque igualdad, busca que exista un mismo trato ante una misma situación. Ejemplo, mismas condiciones de acceso a un puesto de trabajo, ¿ya? Esta es la igualdad. Y la política de equidad o de acción positiva promueve y permite ante la misma situación un trato distinto a fin de beneficiar al grupo en desventaja y a fin de equiparar a ambos y lograr la igualdad, que es el de los cajoncitos de diferente tamaño. La equidad de género fue definida por la UNESCO, ¿ya? Aquí les dejo el concepto. Y también la igualdad de género. Ahí tienen los dos conceptos para que... Y les muestro esta lámina. ¿Qué tienen en común estos? El bote salvavidas, el lavavajillas, limpiaparabrisas y la jeringa. Bueno, estos 4 inventos, que son inventos, fueron realizados por mujeres, pero no teníamos idea, ¿cierto? Bueno, porque los invisibilizamos, ¿ya? Yo, la verdad, no sabía. Un tiempo atrás vi un programa en la televisión, entonces me puse a buscarlo. Entonces, esos son los sesgos que tenemos. Nosotros pensamos que todos los inventos, sobre todo inventos científicos y la ciencia, ¿ya? Son realizados por hombres. Y por esos sesgos hay brechas de género, ¿ya? En la ciencia hoy en día, que hoy en día son 3 áreas clave, las cuales las mujeres, por ejemplo, latinoamericanas, siguen enfrentando numerosos obstáculos para su plena participación. Aunque la situación va mejorando en la región, en todos los aspectos que tienen que ver con género, siguen existiendo muchas brechas de género en el área de la ciencia y la tecnología, tanto en el acceso de las mujeres a estas profesiones, así como en el progreso a lo largo de sus carreras, o sea que hagan, por ejemplo, inventos. El 33% de los investigadores en Chile es mujer, por más que el promedio mundial, que es de 28.8, pero todavía lejos de la paridad ¿cómo se llama?, que muy pocos países han alcanzado. Chile, el 36.8% de las personas que trabajan en ciencia y tecnología, ingeniería, matemáticas, medicina, que son las STEM, son mujeres y deberíamos decir que nos faltan casi 79 años para alcanzar la paridad de género en ciencia. ¿Qué es la perspectiva de género? Perspectiva es una visión, un punto de vista desde el cual se considera y analiza un asunto. ¿Qué significa incorporar la perspectiva de género? La incorporación de la perspectiva de género es una estrategia para promover la igualdad de género, ¿ya? La incorporación de la perspectiva de género no es un objetivo en sí mismo, es sino una estrategia, un medio para lograr la igualdad de género. La incorporación de la perspectiva de género significa incluir las preocupaciones y experiencias de las mujeres y los hombres, valorar las implicancias que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, y velar porque las mujeres y los hombres se beneficien por igual, y velar porque no se perpetúe esa desigualdad.
la definición de incorporación de la perspectiva de género la da el ECOSOC en 1997, diciendo que es el proceso de valorar las implicancias, como dijimos, que tienen para hombres y las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas en todas las áreas, en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de las políticas y de los programas en todas sus esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos, igualmente que no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad de género. La incorporación de una perspectiva de género no suple la necesidad de contar con políticas y programas selectivos específicos para mujeres o legislaciones positivas, como tampoco sustituye las dependencias de género ni los puntos focales de género. ¿Ya? Esa es la definición de incorporación del enfoque de género. Entonces, la perspectiva de género es un instrumento, ¿ya? Es una herramienta de las ciencias sociales, es una forma de acercarse a la realidad, considerar las diferentes condiciones y situaciones de mujeres y hombres, ¿ya? Analizar, hacer un análisis, ¿ya? Para que nos explica cómo todas esas reglas, valores, todos esos estereotipos, todos esos procesos y la subjetividad inciden en la configuración de las características que definen a mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Entonces, hay que considerar cómo una política afecta o modifica las relaciones de género y, por tanto, cómo contribuye a mejorar la situación de partida objetivo y la situación de desigualdad de hombres y mujeres. Y para introducir la perspectiva de género, ya para la incorporación, ¿cómo lo hacemos? Se deben tomar estos puntos. Se tiene que desagregar los datos por sexo-género, ¿ya? Eso es indispensable en lo referente a todo lo que es educación, salud, pobreza, grado de participación, porque nos ayuda a entender el mejor contexto en el que trabajamos. Tenemos que usar lenguaje sensible al género. El lenguaje debe ser no sexista, no machista, igual que lo que son todas las comunicaciones, las imágenes, el lenguaje escrito, el lenguaje verbal, las comunicaciones, ¿ya? Porque todo puede difundir estereotipos de género. Entonces tenemos que hacernos presentes, tenemos que ser presentes, ponernos en el lugar y ver, estas imágenes tienen estereotipos, hay que analizarlo con lentes de género, con perspectiva de género, de forma positiva, ¿ya? Y porque pueden influir de manera negativa en los pensamientos de las personas y formarse sesgos, ¿ya? Con el tiempo. Hay que entender todo. Nosotros queremos hacer una política, tenemos que entender todo el contexto que está ocurriendo. Examinar las políticas que hay, las leyes que hay, ¿ya? Porque de repente tenemos barreras legales que nos impiden realizar esa política, ¿ya? Las prácticas, las costumbres que hay. Tenemos que llegar a entender las necesidades diferentes, las prioridades de hombres y mujeres. Sus opiniones deben ser escuchadas, entonces tenemos que recurrir a las personas. ¿Se acuerdan que decíamos recurrir a las personas? Eso es muy importante para la planificación, seguimiento y evaluación de programas. Tenemos que incluir a las personas, a los usuarios, a las personas para que nos digan qué vamos a hacer mejor para ustedes.
¿ya? A fin de escuchar los puntos de vista tanto de hombres o mujeres. Y hacer análisis de género es entender las diferencias cualitativas y cuantitativas, ¿ya? Cuantitativas es contar, y las cualitativas tienen que ver cómo, por qué ocurren esas cosas, por qué llegamos a eso, ¿ya? No solo sean desagregadas por sexo, desagregadas por números, sino qué implicancias tiene, porque todo influye. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, de dónde son, qué nacionalidad, si son migrantes, si son pertenecientes a alguna etnia, si son de la ciudad, si son del campo? Entonces, tomar en cuenta la diversidad de hombres o mujeres, ¿ya? Y garantizar, obviamente, la participación de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones, promover activamente y apoyar la participación de las mujeres en la planificación y la toma de decisiones, y velar porque los hombres las apoyen. Y este es como un resumen. La perspectiva de género es comprender los procesos, desnaturalizar las, ¿cómo se llama?, esas justificaciones basadas en la desigualdad, ¿ya?, basadas en las diferencias. Analizar, ¿cómo se llama?, las relaciones de los sexos en la construcción del género. Darnos cuenta, advertir esa desigualdad y identificarlo, todas las prácticas culturales para modificar la desigualdad de género. Entonces, la perspectiva de género va a desconstruir esa falsa dicotomía basada en los cuerpos de las personas, así como las consecuencias que se le han atribuido. Es una categoría de análisis y nos va a revelar las diferencias de oportunidades y derechos, ¿ya? Se hace cargo de todas las cuestiones de género, ¿ya?, que es la edad, la religión, lo que les dije, y pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y las políticas, y determina también los casos de trato diferenciado en caso de que sea necesario, ¿ya? Entonces, ahí hay un resumen. Y la perspectiva de género en salud. La incorporación de la perspectiva de género aborda temas programáticos como el efecto diferente de ciertas enfermedades o problemas de salud en las mujeres y en los hombres. Y es importante recordar que la incorporación de la perspectiva de género en un proceso a largo plazo con resultados progresivos en vez de inmediatos, eso no impide que se tomen medidas a corto plazo para abordar las desigualdades inmediatas. De hecho, a menudo esta es la razón por la cual se llevan a cabo acciones orientadas a la mujer como una manera de abordar las disparidades urgentes por razones de género que son injustas. Y eso tiene una importancia, ¿ya? ¿Cómo se llama? La integración de la perspectiva de género en salud, porque aborda ciertos problemas de salud que afectan a las mujeres y a los hombres indistintamente, y la manera como en qué los recursos humanos y económicos, la organización y la política y las cosas por el estilo se abordan en el sector salud. Es acerca de la estructura organizativa, los comportamientos, las actitudes y las prácticas cambiantes que son perjudiciales para las mujeres o el estado de salud total de los hombres. Las llamadas a la transformación, la manera en que la agenda de salud pública está definiendo para asegurar la participación de las mujeres y los hombres en la definición, la implementación de las prioridades y actividades de la salud pública, así asegurando que sus necesidades estén cubiertas. Se puede incluir proyectos específicos para empoderar a las mujeres, lograr la igualdad de género, pero eso no excluye el trabajo con y para los hombres en todas las edades. Entonces, la perspectiva de género se refiere a las diferencias sociales y culturales construidas, no alude exclusivamente a asuntos de mujeres, sino a los procesos sociales y culturales que convierten esa diferencia sexual, que es la base de la desigualdad de género,
debido a que nos permite comprender la complejidad social, cultural y política enmarcada las diferencias entre hombres y mujeres. Discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación, una definición de discriminación es la que establece la Comisión Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que señala es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objeto o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados partes. Del artículo 1, capítulo 1 de la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia. Y también vimos, que también lo vimos anteriormente, tenemos un concepto de discriminación en nuestra ley 20.609, ¿ya? Que es nuestra conocida también como ley Zamudio, que hace una, definición de lo que es la discriminación. ¿Y cuál es el origen de la discriminación? Bueno, primero tenemos los prejuicios. Los prejuicios consisten en atribuir cierto valor o capacidad a las personas basados en determinados rasgos o características personales, tales como el color de piel, el sexo, la religión o la apariencia personal. Están los estereotipos, ¿ya? Se basan en la percepción exagerada y simplificada que se tiene sobre una persona o grupo de personas. Y están los estigmas, que es un fenómeno social que radica en un conjunto de actitudes negativas. Los estigmas se originan por un atributo que lleva a la construcción de la identidad social desvalorizada o deteriorada en un contexto particular. Y los estigmas, hay estigmas visibles, que son, por ejemplo, la apariencia física y las características físicas, y los estigmas invisibles, que son los rasgos de la personalidad, conductas, comportamiento moral. Tenemos la discriminación directa y la discriminación indirecta. La discriminación directa es fácil, súper fácil de detectar, y es la acción concreta sobre un grupo de personas que impide su plena inserción social, afectando su derecho a la igualdad de oportunidades y trato. Por ejemplo, discriminación directa por razón de raza. Un empresario, por ejemplo, reserva unos puestos de trabajo solo para personas blancas, o si no dice, y estas otras para los negros. Y, por ejemplo, por razón de sexo, un empresario solo contrata hombres para los altos cargos de la empresa, o solo contrata mujeres para el aseo de la empresa. Y la indirecta es más difícil de detectar, y que se produce cuando en la esfera pública o privada una práctica aparentemente neutra implica una desventaja para las personas que pertenecen a un grupo específico. Ejemplo, trabajo igualitario para hombres y mujeres donde solo se contratan hombres, ¿ya? Y ahí tenemos en la foto como la dificultad de acceso universal. Y indirecta, por ejemplo, por razones de raza, una empresa que exige para contratar trabajadores, no sé, porque tengan el pelo liso, rubio, bueno, excluiría la mayoría de las personas, ¿cómo se llama? Por ejemplo, afroamericanos, sin que exista una causa, ¿no? Sin que exista una causa aparente o que justifique la medida.
y, por ejemplo, por razón de sexo, exigir para un puesto de trabajo, no sé, pues, cuya función es pintar sillas, que las personas a contratar tengan más de 1,80 m, bueno, excluiría a las mujeres, ¿ya? La mayor parte de las mujeres, y no tiene una justificación, ¿no? Razonable. Y hay discriminaciones múltiples o agravadas, que es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto anular o limitar el reconocimiento o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos y libertades fundamentales a un grupo de personas, ¿ya? Que, por ejemplo, imaginemos una mujer migrante, imaginemos que esta mujer tiene muchas dificultades para conseguir trabajo por su origen, porque es migrante, y además padece de violencia de género por parte de su esposo, que también es migrante. ¿Dentro de qué colectivo puede identificarse para defender sus derechos? En organizaciones de migrantes, en organizaciones de mujeres. Bueno, hasta hace un tiempo las organizaciones y movimientos sociales luchaban enfocados en sus temas, sin diálogos con otros grupos, y a veces hasta compitiendo entre sí. Entonces la interseccionalidad es la corriente que viene así a profundizar en la comprensión de cómo las lógicas de la discriminación y vulneración de derechos, entendiendo que son múltiples, que están interrelacionadas y que no se pueden, resolver por separado. Entonces ahora los grupos conversan entre sí. Hay grupos, por ejemplo, de mujeres trans que participan con grupos feministas, ¿ya? Porque tienen cosas en común. Entonces luchan unidas por sus derechos. Y la discriminación institucional son prácticas desiguales que existen en organizaciones formales, públicas o privadas, para tratar a algunos individuos o grupos. Por ejemplo, el derecho a voto de las mujeres, la segregación racial en Estados Unidos hasta los años 70. Por ejemplo, un colegio que niega la admisión a un niño trans, ¿ya? También en FONASA ha habido muchos problemas de discriminación de los hombres trans para realizarse sus exámenes, porque un hombre trans que todavía tiene su aparato reproductor femenino, debe hacerse chequeos con el ginecólogo, entonces tienen problemas de repente para comprar su bono, ¿ya? Las ISAPRES también, las preexistencias, que son hay más para mujeres que para hombres, ¿ya? Requisitos de estatus para el ingreso a una institución de policía o militar. Entonces, la normalización social favorece también cualquier tipo de discriminación. Y hay otras doctrinas relacionadas con la discriminación, como son el racismo, la xenofobia, la homofobia, el clasismo, el sexismo, que ya nos referimos a ello. Y un ejemplo, por ejemplo, de discriminación por racismo se dio hace poco. Una población del Instituto Nacional para la Discriminación en Argentina, sobre esta publicación sobre discriminación generó mucha polémica en las redes, la pueden buscar. Bueno, el organismo público subió imágenes de una campaña en contra de la discriminación en el sistema de salud por la pandemia, pero el resultado no fue el esperado. Entonces decía, y la salud pública argentina garantiza el igual acceso para todos los habitantes de nuestro suelo. Queda demostrado que el mundo es la única forma, la única forma de combatir la pandemia es en un estado presente. La pandemia no discriminas vos. Hashtag es racismo. Eso decía la publicación en la que se veían dos personas, ¿ya? De tez blanca y otra de tez oscura que sufría de discriminación. Y decía, yo cumpliendo con la prepaga, abonando los impuestos, y esta se va a quedar con mi cama.
decía el texto de una de las personas adultas que obviamente iba dirigida hacia quien supuestamente carecía de prepaga, que me imagino que es como la ISAPRE. Si bien, bueno, la intención era demostrar que todos somos iguales ante la atención de salud, la elección de imágenes generaron mucha controversia. La mayoría de los mensajes destacaban en suponer que la persona de tez blanca es la que tiene ISAPRE y una de tez oscura no. Bueno, y obviamente eso es un hecho discriminatorio en sí. Entonces aquí habla también de la pobreza, es un blanco de racismo específico en el tiempo, especialmente con la llegada de la pandemia. Es urgente trabajar en la concientización de este tipo de violencia para terminar con el racismo estructural. Entonces, nosotros hacemos elecciones no solo del lenguaje, sino de las imágenes, porque de repente caemos en el sexismo. Y estos eran los resultados de las redes sociales. Asociar la pobreza al color de piel es racismo, porque la segunda imagen hablaba de la pobreza, esta, ¿ya? Tergiversar la discriminación de la pobreza para mezclarla con el racismo es demagogia. Repudio a la campaña discriminatoria que difunde nadie. Ni los rubios son malos, ni los morenos son pobres. Y acá también dice, el INADI es un organismo que supuestamente existe para frenar la discriminación en Argentina. Supuestamente porque INADI también cree que los únicos que no pueden acceder a una prepaga y que no pagan impuestos son los negros. Entonces, después también tiene campañas positivas, que es la discriminación que existe hacia los médicos en época de COVID, que ya fue tremendo, ¿ya? Entonces dice que el virus no discrimina, no discriminemos nosotros, ¿ya? Entonces hay dos imágenes para evitar la discriminación contra el personal de salud. Y tenemos muchos ejemplos de campaña contra la discriminación, ¿ya? A través del mundo. O sea, la discriminación existe en el mundo en el área de salud, ¿ya? Existen múltiples y tenemos que trabajar y tenemos que concientizarnos los funcionarios de salud que tienen que hacer campañas contra la discriminación. Y este es un video también de una campaña contra la discriminación. Esta campaña es colombiana, ¿ya? Que es una campaña contra la discriminación de género. Hace ya algunos años, aquí en la ciudad de Medellín, compartía un espacio con otras mujeres. En algún momento, una de ellas me preguntó, ¿y de dónde eres? Yo le dije, yo soy chocoana. Y dijo, ¿y ya te civilizaste? Cuando ella dijo eso, todas las otras mujeres se rieron. Y yo me dije en ese momento, ¿quién será que necesitará civilizarse? Si estas mujeres supieran cuánto amo haber nacido en el campo y cuánto amo ser chocoana, no se hubieran reído nunca, porque eso no es un chiste. Discriminar no es un chiste, ese es el mensaje de la campaña. Y generalmente utilizamos también frases discriminatorias y que vamos diciéndolas sin pensar y que están en el inconsciente. Entonces hacerlas, llevarlas a nuestro consciente, permite que las eliminemos, las vayamos eliminando nuestro lenguaje, nuestro sentir diario, ¿ya? Por ejemplo, es más porfiado que mapuche curado. Entonces, y estas otras fueron de una mujer que tiene un hijo con síndrome de Down y le dicen cosas a la gente sin pensarlo, o sea, la gente inconscientemente las dice y no saben que son discriminación o no se dan cuenta, ¿ya? Entonces le decían cosas como, pero felizmente no se le nota mucho. Bueno, es una de las más utilizadas. Pensamos que, bueno, las personas con síndrome de Down tienen una cara que los identifica y como que si no se le nota es mejor. Bueno, todos tenemos nuestras rasgos y características distintas.
si no todos seríamos iguales. También les dicen en mi época, estos niños, no se les llamaban de tal manera, ¿ya? Que les decían que con el peyorativo de mongólico. Es decir, estos niños, ya al decir estos niños, inmediatamente refiere que tener una discapacidad significa que pertenecen a un grupo distinto, ¿ya? Estos niños, con el resto de la gente, ¿ya? Como que si fueran extraterrestres, ¿ya? Cuando veo niños así, les doy gracias a Dios porque mi hijo es tan sano. Esta frase ubica a las personas con discapacidad en un grupo distinto, ¿ya? También por lo menos nos irán de tu lado y no estarás sola. Bueno, esta frase ubica a las personas, en mi opinión, no sé, al referirse, comparar a las personas con y sin discapacidad, está completamente errado, ¿no? Es completamente en todos los aspectos. Y estas son las típicas, hay muchas frases homofóbicas, ¿ya? Yo respeto a los gays, pero ¿quién es el hombre en la relación? Ay, estás muy bonita para ser lesbiana. No se te nota, pareces normal. ¿Eres bisexual? Ah, pero seguro estás confundido. Oh, ese gay, qué desperdicio. No me van a decir que no han escuchado o no han dicho alguna de estas frases homofóbicas. Seguro se están sonriendo. La discriminación por razones de género, como ya, ¿cómo se llama? En términos generales, se basa en las creencias y tradiciones extendidas e históricas acerca de mujeres y hombres. Y estas creencias y tradiciones son a menudo transmitidas de generación en generación sin ninguna pregunta de cuánto a su validez o justicia, dijimos. Y las creencias y las tradiciones quizá estén arraigadas en las leyes, en las prácticas, las instituciones sociales, y es que a menudo impregnan las estructuras organizativas, incluso los sistemas de atención de salud. Y esto refuerza los modelos de discriminación y limita las oportunidades disponibles a los hombres y a las mujeres. Aquí tenemos un clásico ejemplo de discriminación por género que ocurre en las entrevistas de trabajo. ¿Cómo te ves trabajando con gente joven? ¿Crees que vas a poder cumplir con tus horarios? ¿Hay alguna tarea que te suponga algún problema? Está pensando que por ser mujer y tener 50 años, no soy capaz de aguantar un ritmo duro de trabajo. Que por ser mujer y madre soltera, no voy a ser capaz de comprometerme con la empresa. Que por ser mujer y tener discapacidad, soy más débil que el resto y no podré hacer bien mi trabajo. Insinúa que por mi edad no estoy actualizada. ¿Cree que voy a faltar al trabajo por cuidar de mis hijos o que pediré una reducción de jornada a los 3 meses de ser contratada? Piensa que voy a complicarle la vida y que será una carga más con apoyo. Y que no tengo la energía suficiente para afrontar nuevos retos. Porque soy mujer y tengo discapacidad. Porque soy mujer y madre soltera. Porque soy mujer y tengo 50 años. Lo que no sabes es que durante los últimos 25 años he ido acumulando una experiencia muy valiosa. Que estudié mi carrera mientras trabajaba. Superando cada dificultad y siendo una más del grupo. Adaptándome a cualquier entorno laboral. Y que cuando alguien confía en mí, mi esfuerzo y compromiso son el doble.
No le pongas género, ponle talento. Entonces, los estereotipos de mujer y estereotipos de hombre son generalizaciones simplistas de los atributos de género, las diferencias y los roles, de las diferencias de los roles de mujeres y hombres, ¿ya? Ahí vemos en los cerebros, las cabezas, supuestamente los estereotipos de cada sexo. ¿Y cuándo empezamos a discriminar? Cuando empezamos nosotros a tener conciencia de la discriminación. Y este fue un experimento que hizo una marca conocida de jabón, donde muestra, y la campaña se llama que ser niña no sea una ofensa, ¿ya? Vamos a ver si se ve bien. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh, God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Yo trabajo con niños también en temáticas de derechos humanos, y cuando trabajo con niños más grandes y niños más chicos, yo los mezclo. Y es increíble lo que nos enseñan los niños pequeños. No tienen prejuicios, no tienen sesgos, todavía no tienen identificados los estereotipos. Y los más grandes ya los de enseñanza media sí. Y por eso los mezclo, porque los niños chicos nos enseñan, pero a ser mejores personas, nos enseñan que ellos defienden más los derechos humanos y los derechos de las personas en general, y para ellos todos son iguales, no hay diferencia, todos somos iguales.
La discriminación de género contra las mujeres y niñas es una violación de los derechos humanos. Los estereotipos de género pueden ocasionar discriminación en detrimento de todas las personas basada en la percepción de que se tiene de sexo-género y la estigmatización de las características que se perciben como femeninas o como una violación a las normas tradicionales de género. La discriminación de género contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos. La discriminación de género puede darse en distintos momentos a lo largo del ciclo de la vida, desde la primera infancia hasta la edad más avanzada. En muchas partes del mundo las niñas sufren de discriminación en la atención que se les dispensa en el acceso a alimentos nutritivos o servicios de salud, lo que les lleva a pensar que deben recibir un trato distinto al de los niños. La discriminación de género tiene posibles efectos acumulativos en todas las etapas de la vida y así mismo sus consecuencias repercuten en las etapas de distinta manera. Entonces, la discriminación contra las niñas y las niñas significa tratar directa o indirectamente a las niñas y mujeres de forma diferente que a los niños y los hombres, de modo que les impida disfrutar de sus derechos. La discriminación puede ser directa o indirecta. La discriminación directa contra las niñas y mujeres generalmente es más fácil de reconocer, ya que es bastante obvia. Por ejemplo, en algunos países las mujeres no pueden poseer tierra legalmente, se les prohíbe tener ciertos trabajos, o las costumbres de su comunidad pueden no permitir que las niñas continúen sus estudios a nivel de universidad. La discriminación indirecta contra las niñas y mujeres puede ser difícil de reconocer. Se refiere a situaciones que pueden parecer justas, pero en las que en realidad el tratamiento de niñas y mujeres es desigual. Por ejemplo, un trabajo de oficial de policía puede tener un requisito de altura y peso mínimo difícil de cumplir por las mujeres. Como resultado, las mujeres no pueden ser oficiales de policía. Y aquí tenemos un díptico de lo que es los tipos de discriminación, las formas de discriminación y la discriminación contra las mujeres. Y este es un ejemplo de discriminación directa. Por ejemplo, ahí en esta foto, que es una Starbucks en un país árabe, donde se prohíbe la entrada de las mujeres. Las mujeres solamente pueden comprar a través del auto. O las mujeres, como no pueden manejar allá, mandan a los choferes que les compren los cafés, pero no pueden entrar a un Starbucks. Y ahí en la puerta está señalado que está prohibida la entrada de mujeres. Esa es la directa. Y la discriminación indirecta, por ejemplo, en este aviso, donde se dice que se necesita una mujer de buena presencia, con facilidad de palabra, con experiencia en venta, ¿ya? Y cuando hablamos de buena presencia, estamos discriminando de 18 a 23 años, discriminación por edad, tez clara, discriminación por color, estatura mínima, discriminación por altura y discriminación por lugar de residencia, reside en Lima Centro. ¿Ya? Y la violencia contra la mujer es una de las manifestaciones más explícitas de las discriminaciones por razón de género. Es una de las razones principales de la salud pública, y lo vamos a ver en el módulo 4. Los efectos de la violencia pueden ser devastador en la salud física, mental, sexual y reproductiva de una mujer. No obstante, muchas barreras al acceso a los servicios de salud existen, incluso el estigma de los servicios y los sentimientos de vergüenza, así como las actitudes inapropiadas de muchos proveedores de la salud. Y esto lo dice, está descrito en estudio. Y para culminar, les voy a dejar las canciones machistas para que se den cuenta de los sesgos, cómo vamos interiorizando nosotros a través de todo, les dije, a través de
de la televisión, de las noticias, de redes sociales, en la escuela, en la iglesia, en la comunidad, en nuestros lugares de trabajo, en la calle, con los amigos, con la vecina, con un hermano, con todo. Y cuando escuchamos las